¿Qué tal, amores? Espero que estéis muy bien y que este punto tan bonito que te traigo hoy te acabe de alegrar el día más si cabe. Acuérdate que mañana hay vídeo en Tejer Encajes con Lola, no te lo pierdas. Estamos subiendo un vídeo cada jueves, así de bonitos. Mirad qué bonito, está tejido en lana, pero ahora el tutorial lo voy a hacer en algodón para que veáis que igualmente lo podéis hacer en algodón, en lana, más fino, más grueso, como más os guste. Yo me imagino este punto pues para todo, para un gorro, por ejemplo, para un chal precioso, para jerseys y tal, pues sí, también. He dejado unos puntos de orillo porque incluso pues podéis hacer una bufanda. Lo que pasa es que no es reversible. Pero por el revés tampoco queda mal, queda bastante discretito. En fin, ¿y a ti qué se te ocurre? Cuéntame en los comentarios a ver si nos inspiramos más. ¿Tú qué tejerías con este punto? Es fácil, solamente derecho y revés, muchas vueltas lisas y solo hay que cambiar el color en los laterales, o sea, no vamos arrastrando el hilo ni nada. ¿Sí? Bien, pues empezamos. Vamos a necesitar un número de puntos múltiplo de 10 más 2 de orillo o 4 de orillo, los que queráis. O sea, múltiplo de 10 más los de orillo, que sí que hacen falta por lo menos uno. Yo he dejado 2 aquí que estoy subiendo a punto bobo y lo único que he hecho es trabajar 4 vueltas de tejido liso. Una al derecho, una al revés, una al derecho y una al revés. Manteniendo estos al derecho, pero podéis hacer aquí lo que queráis. Bien, pues voy a empezar con el color número 2. Lo tengo aquí amarradito para que me vaya más cómodo. Y esta vuelta la vamos a tejer toda al derecho. En el color azul, o sea, en el color auxiliar que pongáis, las 2 vueltas que se tejen, que son solo 2, son al derecho. ¿Sí? O sea que muy fácil. Todos los puntos al derecho. Esta sería la vuelta número 5. Ahora en la vuelta número 6 lo que vamos a hacer es los 2 puntos de orillo y seguimos trabajando al derecho esta vuelta, como hemos dicho. Los 2 puntos de orillo y ahora vamos a hacer 6 puntos al derecho. Y ahora 3 puntos pasados sin tejer con la hebra en el revés de la labor. 3 puntos sin tejer y volvemos. Y ahora serán 7. Y 3 puntos pasados sin tejer. Y nos queda 1 y los de orillo. A ver, hemos hecho 6 puntos, 3 sin tejer, 7, 3 sin tejer y ahora si continuara la muestra, la separación entre motivo y motivo siempre serían 7. Solamente hacemos 6 al principio y continuamos 3 sin tejer, 7, 3 sin tejer, 7, todas las veces que hiciera falta. Bien, pues el color azul ya ha terminado su función. Y ahora seguimos con el rosa. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es esta vuelta que hemos hecho ahora, la vamos a repetir 3 veces más. O sea que seguimos
2 de orillo, un punto y los 3 sin tejer van a ser lo mismo. Los 3 los vamos a pasar sin tejer, pero la hebra por detrás porque es el revés. Y 3. Y ahora 7. Que no hace falta contar porque ya se ven. Los que son pasados sin tejer. Ahora en este caso no porque son del mismo color, pero sí que se ve que aquí ha hecho punto bobo y aquí no. Entonces estos los pasamos sin tejer. Y ahora los 6 con los que hemos empezado. Y los de orillo. O sea, van a ser 4 vueltas sin tejer estos puntos, ¿eh? Cuando nos toque derecho, derecho, cuando nos toque revés, revés. Los de orillo, ahora nos toca revés, pues hasta que lleguemos a los 3 puntos pasados sin tejer, que ahora ya se ve muy claro porque se ven de otro color. Estos 3. Y seguimos. Y vamos a hacer 2 vueltas más de la misma forma, pasando los puntos sin tejer y los demás tal y como se presentan. Ya lo tenemos. 1, 2, 3 y la de la aguja 4. ¿Sí? Bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es abrir estos 3 puntos. Este lo vamos a abrir hacia la derecha, por lo tanto lo trabajamos primero. Primero el azul, luego el rosa. Y este lo volvemos a pasar sin tejer 2 vueltas más, esta y la del revés. Lo pasamos sin tejer y ahora este tiene que abrir hacia la izquierda, por lo tanto cogemos primero el rosa y luego el azul. Llegamos hasta un punto antes del punto azul. Como este abre hacia la derecha, pues primero el azul y luego el rosa y ya sacamos. Este sin tejer y aquí al contrario, primero el rosa y luego el azul. Y sacamos. Y ya continuamos hasta el final o hasta todas las repeticiones que fuera necesario. En la vuelta del revés, pues tal y como se presentan los puntos, los que tocan revés, revés, y el punto que hemos pasado sin tejer lo volvemos a pasar sin tejer.
que es este. Y otra vez. Y los dos de orillo. Y ahora es cuestión de ir repitiendo, pero alternado. O sea que voy a hacer 4 vueltas lisas de tejido liso como aquí y vamos a ver cómo alternamos. Bien, pues veis, ya tengo 4 vueltas. Esto ahora queda así encogido, pero que nadie se asuste porque esto con la plancha queda como si no hubiera pasado nada. Vuelvo a coger el azul y ¿qué me toca hacer? Pues una vuelta todos los puntos al derecho. Y ahora es muy fácil, porque veis que aquí al principio hemos empezado por 6 y hemos terminado con la muestra y un punto. Pues ahora vamos a empezar por un punto y vamos a terminar con 6. Hacemos el orillo, un punto al derecho, hemos dicho que el azul siempre al derecho, 3 puntos pasados sin tejer y ahora 7 puntos de separación. Tres puntos pasados sin tejer y aquí es donde nos van a quedar 6. Cuatro, 5 y 6 y los dos de orillo y ya está todo el azul completado. Cortamos, podemos ir subiendo el hilo, depende de lo que vayáis a hacer, si tiene costura, en fin, pero a mí ahora me es más práctico cortarlo. Y seguimos con el rosa y vamos a hacer pues igual que en el otro, que en la otra muestra, estas 4 vueltas pasando los puntos estos sin tejer, que la hebra siempre esté en el revés de la labor. Y haríamos esto, ¿no? 4 vueltas pasando los puntos sin tejer. La del revés, otra vez la del derecho y otra vez la del revés. Luego haríamos el cruce como hemos hecho aquí y este lo dejaríamos sin tejer otra vuelta más, las 4 vueltas de separación y volveríamos a repetir desde el principio. O sea que voy a hacer exactamente lo mismo que en el primer motivo, pero en la disposición que tengo ahora. Y no hay más. Bueno, sí, una planchadita y nos vemos. Bien, pues aquí está. ¿Veis que una vez planchado, pues queda muy planito y muy bien? El único punto que a veces se esconde un poquito más es el de este lado, pero lo único que tenéis que hacer es tirar un poco porque va directamente relacionado con este. O sea que tiramos aquí un poco y ya está. Suponiendo que os quede escondido, si ya os queda bien, pues nada. Bien, pues aquí lo tenemos en todo su esplendor. Espero que os haya gustado, que os ocurra algo. Ya me contaréis en los comentarios a ver qué es lo que vais a tejer con este punto. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.
Chao.